¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy para comentarles en pues ya viernes, esperamos que tenga usted un buen día y sobre todo el favor de la suscripción a esta vía de comunicación con ustedes que es el Facebook, pero sobre todo YouTube, en mi página de YouTube, @Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok de la misma fórmula. Pues resulta que ayer jueves, después de 2 días de registros, los aspirantes de Morena para coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, que dio ya finiquitado este proceso de registro, luego de una evaluación, Morena pues ha determinado que los candidatos a contender en su proceso interno para elegir representantes rumbo a la elección capitalina en el 2024, pues quedó finalmente de esta forma. Estarían registrados en el orden en que lo fueron haciendo: Omar García Harfuch, es jefe de la Policía Capitalina; Clara Brugada, delegada en Iztapalapa, muy buena opción, igual que la de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero quien ya presentó su renuncia precisamente para participar; y Mariana Boy. ¿Quién conoce a Mariana Boy? Bueno, Mariana Boy es originaria del Partido Verde Ecologista de México, ahora morenista, es ambientalista y compitió por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en contra de Claudia Sheinbaum en el 2018. Como Claudia Sheinbaum, también ella es ambientalista, perdió ante Claudia Sheinbaum. Luego la propia Claudia la mandó llamar para que colaborara con ella en su gobierno. De manera que pues es interesante esta chica, Mariana Boy. Este apellido Boy pues no es muy común. Si usted le recuerda a Tomás Boy, el gran jefe Boy, que jugó en el Atlético Español, jugó en la U de Nuevo León, pues ellos vivían, la familia de Boy, de Tomás Boy, vivían en la Colonia Condesa, donde un servidor también vivía allá en la Ciudad de México. Tenía un hermano, Humberto, Genoveva Boy, muy guapa, muy linda. Éramos vecinos en la misma escuela primaria. Ahí estudiaba mi hermana Patti, fue novia así de manita sudada de Tomás Boy durante unos días en los primeros juegos de chamacos. Y entonces creo que al ver sus fotografías, al consultar su trayectoria, pues es muy parecida en la fisonomía a los Boy que yo conocí, sobre todo Tomás Boy, que por cierto también estuvo en la Prepa 8, donde yo cursé, allá en Mixcoac, en Lomas de Plateros. Y bueno, esto son solamente como una anécdota que les comento, porque el apellido Boy, pues les digo, hasta hoy lo volví a ver en este registro. Y bueno, entonces aquí está que este registro que se inició apenas el pasado 25, el primer registro de ese día fue el de Clara Brugada, quien solicitó acudir de forma presencial al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a pesar de que el proceso pues se llevaba en línea. Ese mismo lunes, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que también había aplicado su registro. Y más tarde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, compartió un video en sus redes sociales en el que informaba de su aplicación al registro a través de la plataforma en línea, y que buscaba pues contender por Morena. Al siguiente día, pues de registros a la coordinación de la 4T desde la Ciudad de México, parecía que nadie más aplicaría este proceso, pero resulta que hubo otro personaje, Ricardo Peralta Saucedo, ex subsecretario de Gobernación y ex titular de Aduanas, anunció en un evento en el centro histórico que había completado también su registro. Y durante la tarde de ese martes 26, el diputado morenista, muy buen diputado, por cierto, Miguel Torruco, se destapó como otro aspirante a la jefatura de gobierno capitalina y se definió como un factor de unidad. Y en todo este circo, maroma y teatro de contendientes apuntados, pues dice el presidente de la República hoy en la mañanera, que terminó hace una media hora, pues que tiene una lista de funcionarios que renunciarán para contender en elecciones en diversos estados en este rumbo al 2024. No tenía el dato exacto en ese momento el presidente de los funcionarios que han anunciado que quieren contender por cargos de elección popular,
pero sí confirmó entre ellos los que ya, por ejemplo, mencioné, como Hugo López-Gatell, Ricardo Sheffield, quien no ha presentado su renuncia, él es el procurador del consumidor, también quiere competir, Rocío Nale, Javier Omay, Ernesto Prieto y Rabindranath Salazar. Es Rabindranath que nombrecito, Salazar. Sin embargo, adelantó que el próximo lunes, luego de este fin de semana, dará a conocer ya bien los nombres de quienes dejarán sus cargos, así como quienes serían los sustitutos, que serían los que se van a quedar hasta el final de su mandato. Y por cierto que en este registro de Harfuch, pues ya le están tendiendo su camita, no solamente la declaración de ayer en el informe sobre el caso Ayotzinapa, esa declaración que hace Alejandro Encinas de que sí participó o está involucrado, serán las investigaciones a que lleguen más a fondo, pero resulta que ahora el Cártel de Jalisco Nueva Generación le manda un video este informe donde lo acusan a Omar García Harfuch de tener nexos con el grupo delincuencial de los Coroneles ligado al Cártel de Sinaloa, y a la vez lo amenazaron de muerte. En este material multimedia, en este video que ya circula en redes sociales, no sé si usted ha tenido oportunidad de verlo, hay un hombre acompañado de varios sujetos más que porten armas largas, y ahí leen un texto recordándole a García Harfuch que su medio hermano, Javier García Morales, ambos hijos de Javier García Paniagua, exsecretario general del PRI hace ya muchos años, fue asesinado en Guadalajara hace 12 años porque estaba, les dicen a Harfuch, igual que tú, vendido con el cártel de los Coroneles. Esta persona que lee el texto señala que el cártel de los Coroneles quedó a cargo de Esteban Rodríguez Olvera, también señalado por ser la cabeza del cártel de los Güeros y quien fue deportado hacia los Estados Unidos a México en agosto de 2020. Y le dicen textualmente: para que sepas, Omar Hamid García Harfuch, esto es personal contigo, no con el gobierno, y tú ya sabes con quién traes la bronca. Para que sepas, aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del renglón. El sujeto se dirigió al presidente de la República, también a Andrés Manuel López Obrador, para decirle que el ahora ex secretario de Seguridad, lejos de ser realmente un servidor público, es una persona corrupta que con la ayuda de su puesto político se ayuda para llevar a cabo sus actividades ilícitas, porque como ya todos sabemos, el verdadero puesto de Omar García Harfuch es el de un narcotraficante con charola, así lo manejan. Esta persona que lee el texto también increpó a la ahora aspirante a la candidatura de Morena por la Ciudad de México a dejar de negar que conocía bien al exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna, actualmente preso en los Estados Unidos, como usted sabe, acusado de narcotráfico, y le dicen: te ayudó en todo para llegar a donde estás, no le muerdas la mano al que te ayudó a ser lo que hoy eres, si no, pregúntale a la reportera Anabel Hernández, quien tiene cartas con tu puña y letra mismas que le escribías a Genaro García Luna. A su vez también lo acusan de haber recibido recursos del robo de combustible y de estar involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, como ya les mencioné, de Ayotzinapa en el 2014. Omar García Harfuch, usted recordará, renunció a su cargo apenas este septiembre, el 9, debido a que pretende ser el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero con esto quién sabe si le alcance. En junio de 2020, él fue víctima también de un atentado en la Ciudad de México, el cual salió, pues, afortunadamente ileso, y a través de su cuenta de Twitter había acusado el exfuncionario al Cártel Jalisco Nueva Generación de este ataque. Y bueno, ya en otros apuntes, pues ahí está, le tendieron la camita a Harfuch, pero no cabe duda que los mejores candidatos en este momento para la Ciudad de México sí son López-Gatell y la señora Clara Brugada. ¿Por quién va usted? Pues allá en la Ciudad de México lo definirán, pero ambos son excelentes. Y por otra parte, ante los amparos contra la ley de la industria eléctrica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entrecomillado, pues el presidente abordó el tema sobre los amparos solicitados contra la ley de la industria eléctrica
y que serían discutidos por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia neoporfirista o neoconservadora, pues aseguró el presidente que ir contra la ley de la industria eléctrica es estar a favor de las empresas privadas y de que los usuarios paguen tarifas excesivas, tal y como sucede en España, que ya los consumidores no aguantan los abusos de la industria eléctrica allá. La secretaria de Energía promovió una solicitud de impedimento para que los ministros de la Suprema Corte, tales como Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, no participen en la votación de los amparos en contra de esta ley. ¿Sabe por qué? Porque hacen el papel de juez y partes, conflicto de intereses clarísimo, porque estos sujetos, estos malandros ministros, son miembros de un instituto que le llaman Instituto Mexicano del Amparo, asociación civil que presenta amparos en contra de la reforma eléctrica, ¿no? Y a ellos asesoran a este instituto, arman los amparos, se los regresan a la Suprema Corte, pero personalmente dirigidos hacia Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, y pues de esta forma ir a dirimir en el Poder Judicial lo del apoyo a las empresas en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que le permite al pueblo no pagar tanto por la luz. Y bueno, pues es lo que están defendiendo los ministros, el que las empresas extranjeras sean las que manejen todo lo relacionado a la industria eléctrica en México para que los usuarios paguen tarifas excesivas, como les decía, ocurre actualmente en España. Y por eso, pues la insistencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser reformada a fondo, y entre estas reformas está la de que sea el pueblo quien elija a los ministros con voto universal, directo y secreto, y no sean más lacayos de los potentados en México. Y respecto a las relaciones que tenemos con Estados Unidos, pues una es con el Ejecutivo, Joe Biden, y otra es los conflictos con el Partido Conservador. Dice AMLO que son estos legisladores de la Unión Americana cada vez más atrevidos. Aseguró que los legisladores republicanos utilizan el tema del narcotráfico y el migratorio con propósitos politiqueros, por lo que calificó este acto como de risa, propaganda vil y corriente. En la conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo advirtió que más adelante los legisladores de la Unión Americana pues serán más atrevidos y plantearán que van a bombardear a México o cosas por el estilo. Dice el presidente, esto es de risa loca. Y entonces también pues agrega que en el otro término, por ejemplo, el asunto de los migrantes, estuvo en México en la frontera Elon Musk, este multimillonario estadounidense, quien visitó la frontera entre México y Estados Unidos y se declaró pro inmigrante siempre y cuando los migrantes sean trabajadores como lo demuestran ser los mexicanos. Y por eso AMLO apoya la propuesta del empresario, dado que dijo, él está planteando que se legalice a los migrantes. Señaló que es hipócrita en ese sentido tener una política anti-inmigrante cuando en Estados Unidos carecen de fuerza de trabajo, que es la que suple el esfuerzo de los mexicanos allá. Estuvo muy bien, dice el presidente, esto de Musk, porque él está planteando que se legalice, que se permita la entrada a migrantes, porque es, como les decía, muy hipócrita esa política anti-inmigrante cuando no tienen fuerza de trabajo. Y por esto dice el presidente que en relación a esta Gigafactory o gran fábrica de Tesla, que es la empresa que ubicó ya Elon Musk en Nuevo León, pues dice que ya está avanzando en su construcción. Y bueno, y siguiendo con la disputa con los republicanos, el presidente dice que con el fin de combatir la crisis por el consumo de fentanilo, le recomendó al gobierno de Estados Unidos fomentar entonces mejor la educación gratuita, mayor oferta laboral y amor, mucho amor. Señaló que acciones como estas que menciono son las que deberían estar haciendo y no culpar a México de sus propios problemas, que atiendan mejor a sus jóvenes, dice el presidente, garantizándoles estudio
que la educación sea gratuita en Estados Unidos, porque no lo es, a que haya trabajo, y lo tercero, como les decía, amor, mucho amor, más amor. Esto para que no consuman fentanilo, y esto deberían estar haciendo y no echarnos la culpa a nosotros. Dice, también criticó al gobierno de Estados Unidos porque por un lado autorizan más recursos para la guerra en Ucrania que a países de Centroamérica, y se preguntó cómo tan rápido autorizan 30 a 40 millones de dólares para armar a Ucrania, cuando en Centroamérica pues lo que sabemos es que ni 4 millones de dólares han aportado. Y por otra parte, pidió no tomar en serio las propuestas de estos legisladores republicanos de Estados Unidos, pues aseguró que se deben a las próximas elecciones en ese país. Por eso calificó de vil y corriente propuestas como la de frenar un apoyo de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda a México por omisiones en el combate al fentanilo. Y dice el presidente, uy, ya no nos va a alcanzar para pagar la nómina si no nos prestan o si no nos dan ese apoyo de 60 millones de dólares. Ahí se refirió a la figura de Abraham Lincoln, el expresidente de Estados Unidos que tanto ayudó a México en la primera etapa de crecimiento de los Estados Unidos en su guerra pues civil. Dice, Abraham Lincoln apoyó mucho a los mexicanos, y esto deberían de tenerlo en mente en Estados Unidos. E incluso dijo que cada vez serán más atrevidos los republicanos, pues consideró que llegarán al grado de plantear esto que les mencionaba, que van a bombardear a México. Por eso lo de las elecciones en Estados Unidos, se usan los temas migratorios, las armas, el fentanilo como asuntos que sí son delicados, pero ellos lo hacen con propósitos politiqueros. Es una propaganda vil y corriente. Por eso dicen, no hay que tomarlos en serio, es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos que no deben de caer en este garlito, dice el presidente. Pues con esto llego al final de estos comentarios. Les doy las gracias por su atención. Espero que le vaya bien este fin de semana, y el próximo lunes estaremos presentes. Hoy el presidente, por cierto, inició gira en el Estado de México. Va a estar en este fin de semana en Tecámac, en Texcoco, en Ecatepec, acompañado por la gobernadora Delfina Gómez, quien está iniciando con el pie derecho y con una gran actividad su gobierno en el Estado de México. Gracias, buen día y sobre todo maravilloso fin de semana para usted y su familia.